Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estrés inmune. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy te quiero hablar del estrés inmune, que es uno de los 6 tipos de estrés que descalabran, que desajustan, que dañan el metabolismo, por lo cual afectan la salud. Llevo años hablando de cómo el estrés te engorda, pero ¿qué pasa? Hoy he querido traerte los 6 tipos de estrés. Estamos en la serie que llamamos MESITI. MESITI no es otra cosa que una palabra que nos ayuda a acordarnos de las primeras letras de las 6 palabras, que son las 6 palabras que son los 6 tipos de estrés. MESITI incluye lo siguiente: la M es estrés metabólico, que ya lo cubrimos en el primer episodio. La E es la E de estrés emocional. La S, el episodio anterior, es el estrés sensorial, que tiene que ver con dolor físico crónico, con sonidos demasiado ruidos y demás, que todo eso descalabra el sistema nervioso. Y hoy quiero hablarles del estrés inmune. Este es uno de los más importantes. Inmune. Es estrés que envuelve el sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmune? El sistema inmune es el sistema de defensa del cuerpo. De la misma forma que las naciones, la mayoría de los países tienen un ejército o tienen una policía para defendernos de los criminales, pues el sistema inmune es un sistema de ejército o de policía que anda todo el tiempo, 24 horas al día, defendiendo el cuerpo de lo que lo ataca: virus, parásitos, hongos y bacterias. Hay 4 tipos de organismos que atacan al cuerpo. Y el sistema inmune los ataca a eso. Pero ¿qué pasa? El sistema inmune, que es un sistema de defensa, donde van y se le acercan unas componentes del sistema inmune, como los glóbulos blancos, como los macrófagos, que son componentes que van y si entra una bacteria al cuerpo, el sistema inmune tiene, por ejemplo, uno de los componentes se llama macrófago, es un tipo de bacteria más grande que va y le da la vuelta y acorrala esa bacteria. Cuando la acorrala, manda aquí unas enzimas digestivas y se lo come, se lo digiere, y esa bacteria mala que había entrado ahora quedó muertecita. Y así el cuerpo le defiende a usted con su sistema inmune. Todo eso está pasando y sin que usted se entere, pero cuando el sistema inmune está en buen estado, no hay cáncer, no hay enfermedades catastróficas, porque el sistema inmune está haciendo su trabajo. Ahora, hay ciertos factores que causan estrés al sistema inmune. Cuando el sistema inmune se altera, es como si se alterara toda la policía y hubiera una huelga de la policía o los soldados del ejército empezaran a pelear unos con otros. Entonces usted no quiere causarle estrés al sistema inmune. ¿Qué cosas causan estrés al sistema inmune? Fíjese, uno que le hemos hablado mucho en los episodios de Metabolismo TV, uno de los principales que causan estrés al sistema inmune es los llamados alimentos agresores. En varios episodios ustedes me han visto hablar a mí de los alimentos agresores. Los alimentos agresores es uno de los descubrimientos que yo considero de mis descubrimientos principales. Tengo personas que estaban bien deprimidas, pero bien deprimidas, que le daban neurosis, psicosis, que se volvían como locos, que encontraron, por ejemplo, que había cierto alimento que le descalabraba el sistema inmune y les descontrolaba todo el sistema por dentro, el sistema de defensa del cuerpo. Por ejemplo, tengo un joven por allá de Costa Rica que le daba como una neurosis, como un nerviosismo terrible, y finalmente encontró, midiéndose la sangre con un glucómetro, encontró que era el café. Triste cosa para que le guste el café, pero él encontró que si tomaba café o tomaba Coca-Cola, que tiene cafeína, se le disparaba el azúcar. Y ahí mismo al rato le venía como la crisis nerviosa. Eso lo estaba volviendo loco porque no sabía que eso lo causaba. Y es una persona de bien, que trabaja, que tiene su familia, que tiene sus hijos y demás. No fue hasta que encontró que era el café el que lo agredía. Hay otras personas que hemos visto que lo que más los agrede son los alimentos que nosotros llamamos alimentos agresores principales, que es lo que llaman el TAM. El TAM es T de trigo, A de arroz y M de maíz. Por ejemplo, tengo una persona en México, entre miles que le puedo hablar, que era una señora delgada, pero que tenía una barriguita así que no se la quitaba a nadie. Ella yogueaba todos los días, corría tantos kilómetros, esto, lo otro, pero oiga, la panza esa no se la quitaba a nadie. Entonces me la encuentro un día allá en el DF, en México, y me dice: Fran, yo no sé, yo
troto, corro 3 kilómetros diarios, corro competencia y esta condenada barriga no se me va. Le dije, fulana, estás comiendo alimentos agresores. ¿Pero cómo? Estás comiendo alimentos agresores. Tienes que conseguirte un glucómetro, ve los episodios de Metabolismo TV de cómo encontrar un alimento agresor y ponte a buscar, a ver qué te está agrediendo. Para todo el mundo es distinto. Pues ella estuvo buscando y encontró 2 alimentos. Encontró que el maíz, todo lo que tiene que ver con el maíz, la agrede a ella. Imagínese usted un mexicano que no tolera maíz. Eso es lo que comen los maíz. Eso es lo que comen los mexicanos, me sigue. O háblele a un venezolano o a un colombiano de sus arepas, lo van a mandar a matar. Pero la realidad es que si usted le agrede el maíz, pues le agrede el maíz. Cuando esa señora comía maíz, esa glucosa se disparaba por las nubes a 300 y obviamente le sacaba la barriga para afuera. No le sacaba el resto, porque ella trota todos los días, pero no hizo nada más que quitar el maíz y automáticamente la barriga empezó a bajar, pero no bajó completa. Y ella siguió investigando y encontró que había otro agresor. En el caso de ella, encontró los arándanos. Eso es lo que nosotros aquí en buen español, en Puerto Rico, que no hablamos español, llamamos, ¿cómo se llama eso? Cranberry. No, aquí en Puerto Rico no hablamos español, hablamos Spanglish, ¿okay? Ya nosotros lo perdimos. No nos quieren ni los americanos porque no hablamos buen inglés, ni nos quieren los verdaderos latinos a veces, no nos quieren porque hablamos Spanglish. Pero anyway, es nuestra forma de, es nuestra forma de expresarnos. It's okay. Dios, it's okay, por favor, qué gringada tengo. Bueno, de todas maneras, esta señora en específico tuvo una ganancia tremenda porque la última vez que la ve está así, toda enlapada, derechita, ¿no? Me dice, se me fue la barriga. Era el maíz y eran los arándanos. Ella le echaba los arándanos porque era muy saludable, se lo comía con un poquito de cereal y eran los arándanos los que le disparaban el azúcar. Ya lo descubrió, ya lo quitó. Así que si usted tiene dudas, si tiene algún alimento agresor, mire los episodios de alimento agresor para que le quite el estrés al sistema inmune de su cuerpo, porque cuando el cuerpo recibe esa agresión se vuelve como loco, reacciona con todas las hormonas a lo loco y le va a engordar, ¿no? Ahora, hay otras cosas que causan y es infecciones, el sistema inmune se altera también con las alergias. Las alergias y los alimentos agresores son 2 cosas distintas. Una alergia generalmente le va a dar picor, le va a dar mancha, le va a dar mucosidad y demás. O sea que usted puede estar comiendo algo a lo que usted tiene alergia. Hay gente que tiene alimentos agresores y hay gente que tiene alergia. O sea que cualquier cosa que le dispare el sistema inmune, eso es un agresor que le va a causar un estrés al sistema inmune y eso mismo le descalabra la salud. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.